Como siempre, gracias por compartir con nosotros esta noche de Primer Plano. Y vamos a hablar de encuestas. Resulta que el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano, ya está con nosotros vía Zoom para darnos detalles de una encuesta muy importante que se ha publicado en las últimas horas. Le doy las buenas noches al doctor en Economía y, por supuesto, director ejecutivo del CELAC, que es esta institución latinoamericana tan importante. Alfredo Serrano, buenas noches, mucho gusto, bienvenido a Primer Plano. Hola, buenas noches para vosotros ahí en Bolivia. Bien, ¿nos puedes describir un poco cuál ha sido los pormenores de esta encuesta, cuándo se ha realizado, qué universo de personas, un poco la ficha técnica de lo que ha representado esta encuesta, cuándo se la ha realizado, por favor? Es una encuesta que abarca todo el territorio nacional, lo urbano y lo rural, los 9 departamentos. Son de 2.000 casos, por lo tanto su margen de error pues, es bastante pequeño. Y estuvo 3 semanas de campo y terminamos hace escasamente 2-3 días el trabajo de campo. Creo que hace 2 días exactamente que terminamos. Y es una encuesta que se hace vía telefónica, pero a través de lo que se llama el modelo CATI, que es con personal hablando, lo cual siempre ayuda mucho, a diferencia de los modelos IBR, que los contestadores automáticos generan una tasa de rechazo muy elevada. Así que lo importante, sobre todo en el caso boliviano, es que siempre es encuesta nacional, abarcativo de los 9 departamentos, y lo urbano y lo rural presente en sus pesos poblacionales correspondientes. Alfredo, ¿qué temáticas se han abordado en la encuesta antes de entrar a ver ya los resultados y los cuadros que los vamos a tener en pantalla? Habitualmente lo que hacemos siempre en este tipo de encuestas era ver un poco el periodo de 6 meses de gestión del presidente Luis Arce y caracterizarlo un poco su imagen desde diferentes puntos de vista, cuál es la credibilidad que hay en torno a él, la expectativa que hay en la ciudadanía boliviana para que el presidente pueda resolver los problemas económicos en el corto plazo, cuáles son las principales preocupaciones del país, las metas a las cuales la gente aspira en este segundo semestre del año y la imagen también de otros dirigentes de la política boliviana. Fundamentalmente queríamos ver un termómetro después de que haya pasado pues, un semestre ya desde que asumiera el presidente nuevo y con este cambio tan importante, tan significativo, notable que se ha dado en la política boliviana después del golpe de Estado y ahora en una etapa más democrática con un gobierno electo con tanto respaldo mayoritario. Queremos testear si todavía la imagen del presidente, el aval era suficientemente alto, incluso en comparación con otros países de América Latina, donde también realizamos este tipo de estudios cuantitativos. Muy bien, conociendo ya esos datos, vayamos a ver algunos de los cuadros que contiene precisamente esta encuesta que ha sido conocida hace algunos instantes o hace algunas horas atrás. Bien, este es un primer cuadro y le voy a pedir la interpretación, por supuesto, a Alfredo, que está compartiendo con nosotros todos los detalles. La pregunta dice, expectativas sobre la gestión económica. Pensando en el segundo semestre de este año, ¿usted cree que el gobierno de Luis Arce podrá mejorar la economía de Bolivia o no podrá? Esa es la pregunta. Ahí está el cuadro. El cuadro muestra 51.4% sí podrá, 9.5% no sabe, no responde, no conoce, 39.1% dice no podrá. Pero ahí la primera imagen que muestra Alfredo es que la gente, por encima del 50%, confía en que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pueda mejorar la economía boliviana. ¿Puedes comentarnos algunos detalles de esta pregunta? Es un valor altísimo y esto es relevante si uno lo compara con países como México, como Ecuador, como Perú, como Chile, como Argentina. Es un valor alto donde la ciudadanía le tiene una gran confianza al presidente para que tenga la capacidad de resolver los problemas económicos en este segundo semestre. Que sabemos todos y todas que estamos en pandemia, sabemos todos que el gobierno de Áñez dejó una herencia catastrófica en materia económica, me refiero fundamentalmente a las economías familiares, con un alto endeudamiento, con dificultades para lograr tener incluso los mínimos indispensables. Y lo que es cierto es que en virtud de lo que ha realizado este gobierno en este primer semestre, la gente le sigue confiando. Y que sea un valor tan elevado, también uno lo podría poner incluso en términos de análisis de la comparativa con lo que obtuvo en resultado electoral.
Si uno deja de mirar las cifras con una ultra precisión, lo que observas es que la gente que le votó, y esto lo hemos hecho, no está presentado en esta lámina, pero si uno cruza la información con la gente que votó a Luis Arce en octubre del 2020, la gran mayoría, digo la gran mayoría es más del 90% de la gente que le votó, sigue teniendo una gran confianza en el presidente al cual le depositó su voto, y ese voto se sigue hoy en día sosteniendo como confianza. Insisto, no es fácil cuando estos valores los comparamos con la región o incluso con Europa, no hay valores de tanta confianza. Seguramente dice mucho de que Luis Arce fue el ministro de Economía durante tanto tiempo, y también dice de que ha sido muy proactivo en materia económica en estos primeros meses de gobierno, con un conjunto de acciones muy concretas en el terreno microeconómico, en el terreno macroeconómico, que yo creo que la ciudadanía detecta perfectamente que está intentando, por encima de las dificultades, resolver. Y por lo tanto esta confianza se sostiene en el tiempo. Insisto, esto es una de las variables para mí más relevantes en clave política, y es lo que le preocupa a la gente. De hecho, a la gente lo que le preocupa es la cuestión económica, el empleo, salir de la pobreza, mejorar su situación económica, muy por encima de quizás otro tipo de discusiones. Bien, vamos a un segundo cuadro, después de ver este primero que tenía que ver con el tema económico. Vamos a la percepción y credibilidad del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Ahí está el cuadro. Credibilidad de Luis Arce. ¿Qué tan creíble es para usted hoy la palabra del presidente Luis Arce? Esa es la pregunta. Vamos a el contexto de la respuesta. 31.5%, nada creíble, poco creíble 13.5%, algo creíble 29.3%, muy creíble 23.1%. Y ahí hay una sumatoria, por supuesto, de nada creíble y poco creíble, 45%, y algo creíble y muy creíble 52.4%. Por favor, ¿cómo se interpretan estos datos, Alfredo Serrano? Es una escala de 1 a 4, donde cuando te llaman por teléfono a veces cuán satisfechos, pues aquí es cuán creíble es la palabra del presidente Luis Arce, donde 1 es nada y donde 4 es muy. Y lo que observamos también es que el 52,4% tiene una confianza media alta en relación a lo que dice el presidente. La gente le cree y está muy relacionado con lo anterior. La gente le cree y por tanto tiene expectativas positivas porque cree en la palabra de que además pueda ser el que le resuelva. Yo creo que en ese sentido es una de las palabras, probablemente una de las variables políticas más relevantes en un gobierno, en un político, la credibilidad de su palabra. En el momento que esto se erosiona y que la gente deja de creer a un gobernante, a un actor político, incluso opositor, es cuando es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Empezar con números tan elevados, y lo digo porque tenemos las comparativas en 8 países de la región, tener tan alta credibilidad entre la ciudadanía, pues bueno, dice mucho también de que el grado de honestidad de la palabra del presidente Luis Arce hoy en día es avalada. Y en esto, Iván, creo que es relevante a veces disociar las portadas de ciertos medios de comunicación con lo que le cree la ciudadanía. Es a veces interesante en estos tiempos que corren no relacionar la cantidad de portadas de algunos medios o de incluso algunos grandes medios de comunicación que le tienen en contra permanentemente al presidente Luis Arce, y luego está desconectado, disociado totalmente con la que la gente le cree. Incluso lo podríamos ver hacia atrás. En octubre del 2020, las elecciones, si uno mirara la densidad de portadas y titulares en contra de Luis Arce y luego intentar explicar el 55%, pues la única explicación es que la gente consume grandes medios de comunicación, pero de ninguna de las maneras le creen a esas portadas y cree más, en este caso, en la palabra del presidente. Bien, vamos a un tercer cuadro que lo ponemos en pantalla. Imagen de Luis Arce, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí está el cuadro. La pregunta dice, ¿qué opinión tiene usted de Luis Arce? ¿Diría que es positiva o negativa? La respuesta ahí en el cuadro, 49.1% positiva, 42.4% negativa, 4.5% no sabe, no conoce, y no lo conoce el 3.9%.
Te escuchamos, Alfredo, en interpretación de estas respuestas. Es una imagen positiva muy alta porque este casi 50%, si lo proyectáramos, por hacer un ejercicio un poco para comparar con ese 55% que obtuvo Luis Arce en las presidenciales últimas, lo que dice prácticamente es que sostiene. Es decir, Luis Arce sostiene un poco la imagen positiva entre el conjunto que le votó en las elecciones anteriores. De hecho, este cruce lo hemos hecho. Es claro que los que no le votaron siguen sosteniendo una imagen negativa de él y los que le votaron, que fueron muchos, tiene una imagen positiva. Además, importante, insisto, este mapeo en la región. Luis Arce hoy en día está entre los 3 presidentes de América Latina con mayor imagen positiva. Solo AMLO y Alberto Fernández en la Argentina, AMLO, el presidente de México, y el presidente argentino, pues tienen cifras similares. Para seguir dimensionando el 49% de imagen positiva, habría que compararlo con presidentes como Piñera o Sagasti en Perú, o el saliente Lenín Moreno, que ninguno de ellos alcanza el 20 puntos de imagen positiva. Pero es que incluso si quisiéramos compararlo con dirigentes bolivianos, por ejemplo, podemos verle, no está en esta lámina, pero la imagen de Camacho en positiva está en torno a 29 puntos. O sea, le saca un diferencial de 20 puntos en todo el territorio boliviano Luis Arce. Y si queremos mirar, por ejemplo, el de Iván Arias, que está un poco más bajo, está en torno a 27 de imagen positiva, o el de Carlos Mesa, su antiguo competidor, que tiene 31 puntos. Dicho de otro modo, está muy por encima, en el caso Luis Arce, de otros dirigentes nacionales como Carlos Mesa, como Fernando Camacho, que curiosamente lo de Camacho también es interesante. La imagen de 29 esconde detrás una gran asimetría, ¿no? Es muy disímil el dato de la imagen positiva de Camacho en lo que sería Oriente y Occidente, o en Santa Cruz y La Paz. La imagen positiva de Camacho es mucho más alta en Santa Cruz y es bajísima, pero cuando digo bajísima estamos hablando de casi un 90 puntos de imagen negativa Camacho en el seno del departamento de La Paz. Bueno, en el caso de Luis Arce no le ocurre eso. Tiene una imagen más pareja, evidentemente tiene lugares donde tiene mayor imagen positiva, un poco más en Occidente que en Oriente, pero a pesar de eso tiene un piso suficientemente alto en otros lugares del país. O sea, no está tan sesgado territorialmente la imagen de Luis Arce como a diferencia, en este caso, de Fernando Camacho. Y eso también lo digo que es interesante porque a veces han surgido liderazgos, como el caso de Camacho, que tienen presencia en algunos lugares del territorio, pero no tienen protagonismo ni aval de una imagen positiva en el resto. En el caso de Luis Arce, sí, es distinto porque ha logrado tener, insisto, pequeñas diferencias interesantes, pero no tan llamativas como otros candidatos. Estamos conociendo detalles de esta encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Estamos conversando con el director ejecutivo Alfredo Serrano. Me voy a una última imagen, bueno, de varias que hay, por supuesto, pero esta que llama mucho la atención, que tiene que ver con el litio. A ver, una pregunta que tiene que ver con uno de los recursos estratégicos más importantes hoy por hoy para Bolivia y para el mundo entero. Nacionalización del litio. A continuación le voy a leer pares de frases para que me diga con cuál de ellas está más de acuerdo. Y ahí está una respuesta que ha dado la gente. El Estado debería nacionalizar el litio porque es un recurso estratégico para Bolivia. Respuestas: 71.6% dice que sí. Hay otras respuestas: es mejor que participen privados en la explotación del litio, nacionalizar sería perjudicial para la economía. Responde un 21.3% negativamente y un 7.1%. Lo cual quiere decir, Alfredo Serrano, que la respuesta es contundente. 7 de cada 10 bolivianos dice que se debería nacionalizar el litio porque es un recurso estratégico para Bolivia. ¿Qué significa una respuesta tan contundente en un tema estratégico tan fundamental para Bolivia como es el litio? Esto es lo que podríamos llamar los grandes acuerdos, los grandes consensos, o dicho de otro modo, es un sentido común hoy en día en Bolivia cuando le preguntas por cuál debe ser la gestión de un recurso tan importante, tan estratégico como es el litio. La gente la tiene muy clara, es que el Estado debe nacionalizar el litio. De hecho, cuando uno mira cómo piensan este tipo de preguntas, este tipo de variables, incluso votantes de no Luis Arce, o sea, votantes que fueron de Camacho, votantes que fueron de Carlos Mesa, votantes que fueron de otras fuerzas minoritarias, también incluso estos target, en estos grupos,
No, en estos grupos sigue habiendo una mayoría que cree que el Estado debería nacionalizar el litio. Dicho de otro modo, esto es transversal en la sociedad boliviana y de alguna manera hemos mirado esto en el año 2019 respecto a la nacionalización de los hidrocarburos. Hay otra mayoría parecida con un valor muy similar. Hemos preguntado, por ejemplo, en el año 2020 si deberían de nacionalizarse otros sectores estratégicos como con el sector minero. O sea, hay una coherencia mirado en el 19, en el 20 y en el 21. Y de hecho, precisamente por eso quizás se explica que en las elecciones pasadas Carlos Mesa o incluso Camacho no querían discutir sobre los temas de nacionalizaciones porque más allá de lo que verdaderamente ellos pensaban, no querían ir en contra con lo que hoy en día es un sentido común boliviano. Hay un gran aprecio a los resultados de las nacionalizaciones en el caso boliviano, porque se redistribuyeron recursos, porque la economía no cayó, a pesar de los agoreros neoliberales que siempre dicen que cualquier nacionalización es negativa para la economía. Esto no ocurrió, eso lo dijo cualquier organismo internacional, la economía boliviana funcionó y por lo tanto eso queda en la memoria colectiva y hoy en día, si le preguntas, ¿prefieres nacionalizar el litio? Pues sí, hay una aplastante mayoría que dice sí, lo vemos con buenos ojos, porque fue bueno para la sociedad, fue bueno para las políticas públicas, para un estado del bienestar, para políticas redistributivas, y además la economía mejoró porque esa plata que se suele ir en grandes proporciones hacia el exterior, pues se quedó en casa y generó efecto multiplicativo. Yo creo que la ciudadanía, en el caso boliviano, en este tipo de preguntas, ya la hemos testeado de mil maneras, no tiene la más mínima duda, y otra vez más, que en esta encuesta reciente, pues ahí están las cifras. Bien, Alfredo Serrano, tengo un minutito para cerrar el programa. ¿Qué le preocupa más a la gente en esta encuesta? A la gente le preocupa lo económico. Lo que le preocupa a la gente, en términos genéricos, el tema de la lucha contra la corrupción es una constante siempre en Bolivia, pero lo segundo, o mejor dicho, si sumáramos economía, empleo, pobreza, ese ocupa sobre todo la centralidad de las preocupaciones. La cotidianidad de la gente es la economía. No hay duda que también la cuestión sanitaria, pero pasa siempre a un segundo lugar porque le preocupa a la gente que vaya mejor poco a poco en materia de ingreso, de empleo, de no pasar hambre, de evitar pobreza. Eso es hoy en día la clave en la política boliviana en este momento del año 2021. Alfredo Serrano, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, nos ha acompañado esta noche. Muchas gracias por estos datos y por presentarle esta encuesta a la población boliviana. Buenas noches. Un abrazo y buenas noches. Bien, nosotros continuamos acá en el programa y me voy contigo, Sandra Elías, hasta Santa Cruz.